Buenas noches. El general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante todo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido el pasado jueves 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. En la operación Padrino, así llamada, las autoridades estadounidenses han investigado al exfuncionario por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Se le acusa de narcotráfico y lavado de dinero. Como decimos siempre en este programa, con todos los detenidos por la justicia, tanto en Estados Unidos, Europa o en México, el general Cienfuegos es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Esto apenas comienza, pero pues hay muchos temas que debatir en torno a esta detención del exsecretario de la Defensa Nacional. Le doy la bienvenida a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Héctor, buenas noches. Jorge, buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier, buenas noches. Déjame comenzar contigo. Desde luego hay muchos ángulos y vamos a tratar de discutirlos todos, pero hay un tema que creo que es importante entender, Jorge. ¿Cómo entender la decisión de Estados Unidos de arrestar a el que fue el máximo jefe del ejército mexicano, salvo desde luego el comandante en jefe, que siempre es el presidente? Pues mira, es una decisión muy difícil de entender porque, para empezar, nunca ha habido algo por el estilo. La detención de Genaro García Luna hace un poquito menos de un año, sí era un miembro del gabinete, sí era alguien encargado de la seguridad y del combate al narcotráfico, pero era un civil y no tenía las mismas ramificaciones hacia abajo y horizontales y verticales hacia arriba que tiene Cienfuegos. ¿Qué es lo que sabemos o que podemos conjeturar con cierta certeza? En primer lugar, que la investigación de Cienfuegos tiene que haber comenzado pues a mediados del 2018, finales del 2018, lo más tarde, porque la orden de aprehensión la expide la jueza a instancias del gran jurado y a solicitud de los fiscales en agosto del 2019, y ya todo lo que leímos nosotros el viernes, los cargos de acusación, etcétera, se los presentaron al gran jurado. Entonces, esa investigación ya estaba y empezó mínimo a mediados del 18, si no es que antes, probablemente por las fechas que se mencionan en los mismos documentos de actividades vinculadas al narcotráfico de Cienfuegos, fue entre el 15 y el 17. Es decir, no estamos hablando de una decisión improvisada, arrebatada, vinculada a la campaña electoral en Estados Unidos o una represalia por alguna cosa que podamos desconocer. Puede haber elementos de eso, pero la condición fundamental es que esta es una decisión que se tomó ya hace tiempo y que implica una investigación muy profunda, muy detallada, muy precisa, que puede sostenerse ya en un juicio o no, pero no es simplemente un arrebato. Yo creo que es un primer tema que sí sabemos. Segundo, Leo, pues es un hecho que este gobierno de Trump es un caos, es un gobierno caótico. Y el Departamento de Justicia resulta ser una secretaría, una dependencia especialmente caótica en este cuatrienio norteamericano. Entonces no se puede descartar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, son federales pero radicados en el Distrito Sur de Nueva York, hayan actuado o por su cuenta o a instancias de la DEA más que del procurador Barr, o del procurador Barr sin la anuencia o la aprobación del presidente Trump, o del secretario de Estado, o del consejero de Seguridad Nacional, en cualquiera de los momentos en que esto tuvo lugar. Es una segunda cosa que yo creo que podemos saber. Son muy caóticos, es un desorden este gobierno de Estados Unidos, por eso Trump va a perder como en la guerra,
y por eso toda la gente que ha colaborado con él en la Casa Blanca y en otras partes dice que es un caos. Y pues no hay por qué pensar que no lo sea. Y bueno, por último, algo que sí parece ser también ya seguro, es que no le avisaron a López Obrador. Es decir, a lo mejor la embajadora en Washington se enteró de un chisme, a lo mejor algunos periodistas de la revista Proceso fueron informados hace meses, pero en todo caso todo sugiere que no fue anteriormente informado el presidente. Luego quisiera volver sobre eso porque ahí hay una hipótesis descabellada, pero bueno, todo lo que hay en este caso es descabellado, todo. No sé, Javier, Héctor, si quieran agregar algo para tratar de entenderla. Sí, Javier, te veo que estás alzando la mano. Para entenderla, primero la decisión de Estados Unidos, que efectivamente es una concesión de la DEA que se procesó como se debe de procesar allá a través del Departamento de Justicia. Sí, Leo, totalmente de acuerdo con todo lo que dice Jorge. La única cosa que tal vez yo añadiría, y es una impresión, igual Jorge también tiene una mejor entendimiento del tema, pero mi impresión es que la DEA lleva molesta un buen rato con lo que está ocurriendo, ya ha ocurrido en México, y un buen rato quiere decir el sexenio de Peña Nieto y tal vez el arranque del actual sexenio que encabeza López Obrador, que sentía que México medio estaba bajando las manos en lo que respecta al narcotráfico, es decir, al tráfico de drogas a Estados Unidos. Y no sé si también eso es parte de la explicación, porque esta medida yo la siento de una agresividad enorme, Sí. por las implicaciones que va a tener en la relación bilateral, las implicaciones que va a tener hacia un actor central en el combate al narcotráfico, que es el ejército mexicano, en fin, las implicaciones son gigantescas. Entonces, para tomar la decisión, quiero pensar que tienen una motivación más allá de pensar que el personaje al que acusan es culpable. Quiero pensar que quieren incidir en la estrategia de combate o al tráfico de drogas en América del Norte. En fin, quiero pensar que hay algo más aquí, y lo único que se me ocurre es que me imagino que ellos piensan que México durante ya un buen rato se ha dedicado a hacer otras cosas y menos a perseguir a los grandes traficantes de drogas a Estados Unidos. No sé, la DEA, estoy hablando de la DEA, no es de Estados Unidos, no del gobierno de Estados Unidos, de la DEA. No sé, Jorge, si tú compartirías esa impresión, porque sí creo que tiene que haber una motivación más allá de creer que es culpable de algo. No, sobre todo el timing, Javier, hacerlo ahora y de esta manera. Yo estoy de acuerdo contigo de que en materia del timing pues puede haber elementos de represalia o de presión. Ya hicimos la investigación, ya tenemos las pruebas, ya creemos que Cienfuegos estaba vinculado al narco, pero decidimos hacerlo público ahora. Uno, porque va a Estados Unidos. Y eso sí dice el cargo de acusación muy claramente, que en México jamás lo hubieran detenido. Pero dos, rápido, simplemente puede ser una represalia por haber abandonado la estrategia de capos o del kingpins, que en efecto López Obrador dijo que la quería abandonar, y en los hechos parece que la ha abandonado. Por cierto, qué bueno que la haya abandonado porque no funcionaba. Pues sí, pero aquí hemos dicho, pues no tenemos que hacerle el trabajo duro y sucio a los estadounidenses, pero ya vemos cómo están reaccionando. Héctor, tú has hablado mucho al respecto como una intervención grosera del gobierno de Estados Unidos en este tema de la guerra contra las drogas. Es la injerencia mayor que ha habido del gobierno de Estados Unidos en México desde la guerra del 1848. Nos han conducido a librar una batalla en los términos en que ellos creen que debe librarse, es decir, a balazos, con las persecuciones, etcétera, enfrentando todo el tema del narcotráfico como un problema delincuencial en el que nunca hay suficientes policías ni suficientes soldados, y han metido a México a fuerza, y México ha tolerado la presencia de estas agencias de espionaje, de control, de
de contaminación, de intromisión secreta, sin que haya nunca una información exacta ni siquiera de cuántos agentes hay, ni cuáles son sus prerrogativas, ni qué es lo que hacen exactamente. Y esa autonomía concedida a la DEA y esa presión de la Embajada Americana en contra del narcotráfico a la manera violenta es lo que nos ha metido a nosotros desde el año 85 por lo menos en esta tragedia nacional que va escalando cada año hacia nuevas espirales de crimen, de delito, de violencia, sin que se haya reducido 1 kilo el paso de drogas a los Estados Unidos. Es decir, la DEA, la Embajada, el Departamento de Justicia, todos los que tienen la política punitiva ejercida desde luego en Colombia, fuera de su país, no en Estados Unidos. Todos los artífices de esta política punitiva no han logrado ninguno de sus objetivos declarados con esta guerra. Ninguno. Ninguno. No han reducido el paso de drogas, no han reducido el consumo. Lo único que ha crecido aquí es la violencia, la criminalidad y los muertos. Bueno, pues nosotros estamos en manos ahora de esta corporación que actúa de manera secreta y clandestina en México y que acaba de decidir darle a México el trato de una república bananera y hace su acusación en su país, se lo toma la Corte, cosa muy importante, porque no es la DEA la que está haciendo la acusación, es una Corte federal, muy importante. Pero, bueno, es que ya pasó pero originalmente sí era una acusación de la DEA, Héctor. Entonces, ahora resulta que la DEA tiene tamaños de autonomía para hacer una gestión de ese tamaño con la Corte Americana y no hay el mínimo, dicen los mexicanos, el mínimo contacto oficial, diplomático, serio, para una decisión de ese tamaño. Bueno, pues estamos en manos de la DEA. En esas manos nos pusimos, pues ahí, en esas manos estamos, independientemente de que sus acusaciones sean verdaderas o falsas. Me parece increíble estar en manos de la DEA. Ahora, Jorge, esto desde luego es un golpe para muchos, para el ejército, yo creo que para el presidente López Obrador por muchas razones, entre ellos, pues no que éramos muy amiguitos del gobierno de Trump y que estábamos de manita sudada con ellos y que había una gran relación, fluida la información, etcétera, pues no parece ser el caso, Jorge. Bueno, no parece ser el caso si nos atenemos a lo que comentábamos los tres, que parecen ser verdades más o menos incontrovertibles. Hay otras tesis que a mí me parecen un poco descabelladas, pero no quisiera descartarlas por completo porque a estas alturas nada es descartable. Primero, que se haya entregado Cienfuegos en los hechos. Haya ido porque sabían que lo iban a agarrar, pero prefirió eso a las alternativas posibles. ¿Cuáles son esas? Pues que uno se lo hubieran echado, o dos, que lo iban a detener en México, o tres, que puede llegar a un acuerdo con los americanos. Todo eso me parece muy jalado de los cabellos, pero es una de las hipótesis. Otra, un poquito menos descabellada, es que lo hayan echado de cabeza. Es decir, que el gobierno de México al gobierno le fue sugerido que y tenían la opción de detener ellos, o sea, el gobierno de México, a Cienfuegos, detenerlo, juzgarlo en México o detenerlo y acelerar la extradición a Estados Unidos, pero que la detención, la orden de aprehensión fuera en México, o encontrar la manera de que Cienfuegos fuera a Estados Unidos para que fuera detenido ahí. Y que el gobierno, sabiendo todo esto, el gobierno, solo el presidente puede tomar una decisión de ese tamaño, quizás con el secretario de la Defensa, decidieron que lo último que querían era detener a Cienfuegos en México, que fuera el gobierno mexicano el que lo detuviera. Y que por lo tanto, pues que lo detuvieran allá, ¿cómo? Pues buscando alguna manera de inducirlo a ir a Estados Unidos. También me parece descabellado, un poquito menos que la otra, pero bueno, aquí de lo que se trata es de especular. Ahora, Héctor, yo creo que ha sido muy poco respetuoso
con las repúblicas bananeras, porque también tienen sus principios y su orgullo. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández, presidente de la República Bananera por excelencia, Honduras, pues es presidente de Honduras, su hermano es narcotraficante, está ya en la cárcel en Nueva York, juzgado y todo, y Juan Orlando Hernández sigue siendo muy amiguito de Estados Unidos, fue muy amiguito del secretario de Homeland Security, de John Kelly, después Chief of Staff de la Casa Blanca, antes de haber sido jefe del Comando Sur. Entonces, hay de repúblicas bananeras a repúblicas bananeras. Yo sí te pediría, Héctor, que fueras un poquito más respetuoso, sí, la verdad. Javier, ¿cómo queda la relación con Estados Unidos? A mí me parece que es, vaya que se le complica al presidente López Obrador. Digo, y no porque pues yo creo que sí, el gobierno de Trump ya va de salida. Sí, yo creo que habla de desorden más que de un rompimiento de algo que había antes, porque no creo que hubiera nada antes. Tú hablabas de una buena relación, se decía que había una cierta química entre Trump y López Obrador, pero detrás de esa supuesta buena química no había una estrategia de ambos, una política bilateral construida, diseñada por ambos, que estaba siendo implementada por ambos. No había nada de eso, no había una relación bilateral en un sentido sustantivo, en parte porque eran dos presidentes que mucho la política exterior no les interesa. Entonces, pero sin lugar a duda, esto mete un enorme ruido a la relación bilateral, mete en serios problemas a López Obrador, y lo hemos visto en sus distintas declaraciones, no puede decir, ya ven, se los dije, todos los del pasado eran corruptos y ahora ya se acabó eso, precisamente porque el ejército, que es una institución transeccional, a la que él apoya y le ha entregado mucho de las acciones claves de su sexenio, pues no puede soltarlos de esa manera, pero por el otro lado, intuitivamente, me imagino que sí quisiera criticar a Estados Unidos, ya medio empezó a criticar a la DEA, bajo esta vieja lógica de que siempre se quejan los americanos de nosotros, pero nadie del otro lado habla de los malos del otro lado, etcétera, que ese es un viejo discurso que siempre ha tenido México. En fin, yo creo que está muy... ¿Qué, Jorge? Perdón, Jorge. La vieja cantaleta de siempre, de toda la vida. Sí, exacto. En buen castellano, ¿me la dejas pasar, Leo? No. Yo creo que esto sin especular mucho, sí podemos. No sabemos realmente de qué se trata este asunto. Lo vamos a saber, cuál es la profundidad que tiene. Pero yo creo que tiene efectos muy serios, por lo menos en 4 órdenes muy importantes. Primero, en el ejército. Sí, totalmente. En el ejército, porque le suspende el pacto de impunidad que el ejército ha tenido con el gobierno mexicano, se lo saca de las fronteras de México y lo pone en Nueva York ante el escaparate con el exsecretario de la Defensa como responsable de esta combinación, de esta colaboración con el narcotráfico. Entonces, en el ejército es una sacudida tremenda, que seguramente debe dividir la corporación entre los cienfueguistas y los que no quieren arrimarse al comal del general Cienfuegos. Bueno, eso ya es un impacto seguro, que no sabemos de qué tamaño va a producir fracturas, pero es muy serio. Y en la imagen del ejército también, ¿no, Héctor? O sea, pues, finalmente el ejército es Este ejército perdió la credibilidad y la legitimidad internacionalmente visto. Sí. Y en México, bueno, pues a ver quién se escapa de las consecuencias de este acto. Luego, pega en el centro de la estrategia del gobierno de volver a los militares aliados porque son incorruptibles. Sí. Bueno, eso pues pasa a ser un cuento muy cuestionable y por tanto esa alianza fundamental que estaba buscando el presidente está muy complicada de que la pueda seguir manejando como la maneja. Luego, desde luego, pega en el centro de las relaciones con Estados Unidos, porque si esto no lleva al gobierno de México por lo menos a plantear un criterio de transparencia con la embajada, con la ocupación por las agencias de espionaje
estadounidenses que operan en territorio mexicano, por un esclarecimiento de las reglas, etcétera, pues no sé qué es lo que va a conducir. Pero si esto no conduce a una crisis, a lo que estará conduciendo es a un nuevo sometimiento del gobierno. Si no hay aquí una exigencia de claridad de parte de la embajada y de claridad de parte de la DEA, la verdad, pues será un episodio más del sometimiento. Y por último, quizá, Leo, toca la estabilidad misma del Estado mexicano. Porque tú no puedes pensar que un descrédito de este tamaño para las Fuerzas Armadas, que son la única corporación que te queda para poder pensar en que atacas o combates el crimen organizado en México, no puedes pensar que esta corporación queda lesionada y no la puedes seguir usando porque no tiene sustituto. Este gobierno ha destruido el sustituto, que era la Policía Federal. Entonces, la verdad es que es una sacudida tremenda, independientemente de si son ciertas las acusaciones, de si no son ciertas, sí, etc. Sí. Esto es una crisis mayor. Aquí termina una época en relación del gobierno con el ejército, del ejército con su sociedad, del ejército mexicano con Estados Unidos y de México con Estados Unidos y con la embajada americana en México. Sí, yo creo. Sí. Y si no hay grandes líos en eso, querrá decir que simplemente nos pusimos a las órdenes. No, yo coincido plenamente contigo, Héctor, y quisiera hacer una ronda precisamente del tema de cómo le pega esto al ejército, pero en particular al presidente López Obrador, que tantas facultades, tantas labores le ha encargado al ejército, supuestamente porque son disciplinados, eficaces y honestos. Este sí me parece un golpe muy duro, Jorge, a esa militarización, porque hay que llamarle así, lo hemos llamado así en esta mesa, que está haciendo este gobierno. Bueno, es un golpe durísimo a la militarización, al ejército y a la guerra contra el narco inaugurada por Calderón hace 12 años. Es decir, tampoco este problema no comenzó ayer con López Obrador. La militarización viene de Calderón, aunque en realidad tiene algunos orígenes mucho más lejanos, pero en todo caso empieza a finales del 2006. Y junto con esa militarización, inevitablemente, y muchísimos lo dijimos desde un principio, y en este programa todos lo hemos dicho desde 2010, metes al ejército a esto y vas a tener dos cosas. Uno, muchas más violaciones a los derechos humanos, sí, y mucha más corrupción, correcto, o vinculación con el narco. No puedes acercar a ninguna institución al narco sin que se ensucie, se embarre, se corrompa, se contamine. El término que más te guste. No es posible. Y lo hemos dicho aquí todos y muchos más lo han dicho, sí, y ninguno de los tres gobiernos, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador han prestado la menor atención a eso. No es que debían hacernos caso a nosotros, pero había voces dentro de esos gobiernos que decían lo mismo y no les hicieron caso a ellos tampoco. Entonces, me parece que este es un primer punto muy, muy importante. El segundo es que obviamente no es una manzana podrida. Nacho Morales Lechuga, ex procurador, subió un tuit ayer o antier donde decía que por los controles y las líneas de mando y la regulación y la fiscalización que hay en el ejército, en la Sedena, era imposible que Cienfuegos hiciera todo esto solo. Él usaba este argumento para sostener la tesis de que no es cierto, pero se puede utilizar este argumento muy inteligente, al contrario, para decir, si es cierto, inevitablemente implica a mucha gente. Si en efecto mandaba esos mensajes y se tomaba esas fotos y mandaba esas órdenes y hacía todo eso Cienfuegos, pues no lo hacía solo, es imposible. Sí. Además, es una estructura completamente jerárquica, completamente opaca, que no le rinde cuentas a nadie y que, bueno, donde es perfectamente factible que si el jefe dice, hace esto, pues lo hacen. Que algunos sospecharán que pues lo está haciendo porque tiene algún enjuague con el narco, pues lo sospecharán, pero no preguntarán nada y lo harán. Nada más que si cacharon a Cienfuegos, y si es cierto, pues tienen que haber cachado a los demás también.
Y deben de tener las pruebas, si es que existen, contra los demás también. Y mucha de esa estructura, Javier, está hoy presente en el gobierno del presidente López Obrador, quien en un principio dijo, los que hayan estado vinculados con el general Cienfuegos los vamos a suspender, y al día siguiente se dio cuenta de que lo que había dicho era muy peligroso, porque pues prácticamente todos los que están ahorita en el ejército fueron subordinados del general secretario Salvador Cienfuegos. Sí, en efecto, y creo que mete en problemas también su discurso anticorrupción. Queda claro que ya no es tan fácil de hablar de la corrupción como un fenómeno neoliberal, y bien puede ser cierta la posibilidad de que haya un fenómeno estructural, porque si existe una institución transeccional es el ejército, mucho más que Hacienda. Y yo creo que sería el ejército en el número uno, luego tal vez Relaciones Exteriores y luego Hacienda. Pero claramente la más transeccional es disciplinada, con sus propias reglas, etcétera, es el ejército. Y en ese sentido, si hay problemas de corrupción, independientemente de si son muchos o son pocos los involucrados, es un problema estructural, ya no es un problema neoliberal o un problema de moral, sino que aquí hay un tema de estructura que hay que atender. Entonces creo que también se le va a complicar su discurso anticorrupción, que excluía esa posibilidad y que justificaba su estrategia en base a que no era un problema tanto de estructura, sino de moral, de personas, del ejemplo del propio López Obrador, etcétera. Un último comentario, Héctor, antes de irnos a la pausa. Sí, siguiendo lo que dice Javier, es que la corrupción, por el método que está siguiendo el presidente López Obrador para cuajar su alianza con las Fuerzas Armadas, el ámbito de la corrupción puede crecer, porque la estrategia obvia que está haciendo el presidente, y muy peligrosa y realmente muy, muy criticable, es llenar al ejército de negocios, de recursos, de contratos, de posiciones en donde había mucha corrupción. No entiendo por qué piensa que el ejército va a ser una garantía con eso después de lo que estamos viendo, después de lo que todos sabemos. Todo mexicano más o menos informado sabe que hay una parte del ejército que es violenta, violadora de derechos humanos, que es corrupta. Todos lo sabemos. Claro, tenemos también el mantra previo de que es la institución mejor que hay en México, la más respetada por los mexicanos, la que todas las regiones que tienen problemas de violencia quieren que vaya el ejército. Muy bien, tenemos esa esquizofrenia, pero sabemos que está lejos de ser una garantía de que si le avientas oportunidades de corrupción, se va a portar como si fuera un ángel. No, no es así. Y el presidente lo que está haciendo es cooptando al ejército con una participación cada vez mayor de recursos del gobierno, de proyectos del gobierno y de responsabilidades del gobierno, para las cuales, por cierto, los militares no están preparados. Aquí hay un gran lío del proyecto de militarización del presidente López Obrador. Déjenme, hago una pausa y seguimos analizando esta noticia, una verdadera bomba, la detención del general Salvador Cienfuegos la semana pasada en Estados Unidos. Regresamos.